Quiero hablarle sobre el tema heredando las promesas. Colosenses capítulo 2, verso 11 me dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros, dice, el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Diga conmigo, circuncisión de Cristo. ¿De qué se trata la circuncisión de Cristo? Dice que echa de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Cuándo sucede esto? Cuando un hombre o una mujer se bautiza y entra a las aguas del bautizo, es cuando esa persona, ese cuerpo pecaminoso carnal, entonces es cortado, es echado de nosotros, morimos al pecado, por eso nos sumergen en las aguas, y después resucitamos a una nueva vida, y por eso nos saca de las aguas el pastor, ¿verdad? Y es ahí cuando somos circuncidados a través de la circuncisión de Cristo en el bautismo. Y entonces Dios echa de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, lo corta, lo circuncida, circuncida nuestro corazón que estaba lleno de delitos y que estaba lleno de pecados. Y entonces comenzamos, escuche bien, una vida cristiana. Comenzamos a ser llamados hijos de Dios, porque la Biblia dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando Dios circuncida nuestro corazón en el bautismo y echa el cuerpo pecaminoso carnal de nuestras vidas, comienza, escuche bien, una vida cristiana para cada uno de nosotros. Y entonces, oiga esto por favor, la vida cristiana es un proceso de perfeccionamiento que está lleno, como se lo he enseñado, de muchos procedimientos. Y en esos procedimientos nosotros debemos ejercer la fe y la paciencia para que podamos heredar las promesas. Amén. Entonces aprenda eso por favor, ¿sí? La vida cristiana, lo voy a repetir para si está apuntando, la vida cristiana es un proceso de perfección lleno de muchos procedimientos donde usted y yo tenemos que ejercer la fe y la paciencia para que podamos heredar las promesas. Porque aprendimos nosotros que el libro de Hebreos precisamente nos enseña eso, que a través de la fe y la paciencia se heredan las promesas. Por eso me dice que seamos imitadores de aquellos, o sea, todos los héroes de la fe de la antigüedad, que tuvieron que desarrollar, número 1, fe, y número 2, paciencia, para poder cumplir con el propósito que Dios les había llamado. Así que necesitamos fe y necesitamos paciencia. Yo le dije algo que usted tiene que aprender y grabarse, ¿sí? Si usted puede creer, pero usted no puede esperar, entonces ni se moleste en pedir. ¿Me estoy explicando? Se lo voy a repetir otra vez. Si usted puede creer, pero no puede esperar, entonces ni se moleste en pedir. Porque si usted pide creyendo, pero no está dispuesto a esperar, entonces no se cumple esta regla o esta fórmula que dice que se necesita fe, pero se necesita también paciencia para que las promesas sean una realidad en mi vida. ¿Me explico? La mayoría de nosotros podemos cumplir con la primera de creer, pero la verdad
algunos se les hace difícil aún creer. Sin embargo, logran creer en las promesas de Dios, pero lo que se les hace aún más difícil es esperar. ¿Por qué? Porque a veces la espera no tiene que ver con mi tiempo, o mejor dicho, siempre la espera no tiene que ver con mi tiempo. La espera tiene que ver con el tiempo de Dios. Ahora, yo conozco mi tiempo. Si me dices qué hora es ahorita, yo te digo son las 8:18. ¿Sí? Ese es mi tiempo que me marca aquí mi reloj. Pero si yo te digo cuál es la hora o el tiempo de Dios, ¿quién me puede decir cuál es? No sabemos, ¿verdad? La Biblia dice que para Él un día es como mil años. Entonces, no queremos nosotros a veces esperar, pero si tú no quieres esperar, lo vuelvo a repetir, entonces no te molestes en pedir, porque entonces no vas a lograr nada. Te vas a cansar, te vas a frustrar, porque pediste, pero no esperaste, y como no esperaste, entonces creíste que Dios te falló. Y no te falló Dios, fallaste tú, porque no esperaste. ¿Me estoy explicando? Amén. ¿Sí? Abraham tuvo que creer, pero Abraham también tuvo que esperar. Y Abraham creyó y esperó 25 años. Oiga, para que la promesa más anhelada que él deseaba viniera a su vida. Y la promesa más grande de la que vamos a hablar hoy era precisamente un hijo. ¿Sí? Pero esa promesa hecha realidad tuvo que haber fe y tuvo que ser paciente. Por lo tanto, el proceso de perfección de Abraham fue un proceso lleno de muchos procedimientos, donde él tuvo que desarrollar la fe y desarrollar la paciencia, como ya lo hemos visto anteriormente. Dijimos nosotros que no podemos servir a Dios si no dejamos que Él nos perfeccione. ¿Se acuerda? Abraham no podía ser el siervo que Dios estaba llamando si no dejara o dejaba que Dios lo perfeccionara. Vimos la historia de Moisés inclusive, cuando Dios habló a Moisés para que fuera el libertador de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto. Se recuerda que le salió al encuentro en el camino y lo quiso matar. ¿Se acuerda de eso? Porque nos dimos cuenta que Moisés también necesitaba ser perfeccionado. Había cosas en su hogar que aún no había hecho y no había circuncidado a su hijo. También hablamos sobre el joven rico, al cual Jesús le dijo: si tú quieres ser perfecto, entonces ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven, sígueme. Y nos dimos cuenta que este muchacho, a la hora de recibir esta enseñanza de Jesús, se puso triste, y voy a hablar de eso un poco más adelante el día domingo. Pero estos mensajes que hemos escuchado nos hablan del proceso de perfeccionamiento que tú y yo tenemos que tener para que podamos ser usados por Dios y podamos entonces también recibir las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces, grábese bien en su mente, por favor, el camino de la vida cristiana es un proceso de perfección que está lleno de muchos procedimientos u operaciones íntimas, como hablábamos hace 8 días. Entonces, lo voy a llevar a través de unas operaciones íntimas donde Dios tuvo que circuncidar a Abraham. ¿Sí? Obviamente hablamos de la circuncisión en el capítulo 17, pero no era la única circuncisión que Dios venía haciendo en Abraham. La circuncisión del capítulo 17 era una circuncisión física que representaba la señal del pacto entre Dios y su pueblo. Pero escúcheme bien, ya Dios venía circuncidando el corazón y venía circuncidando los pensamientos, la voluntad o las emociones de Abraham. Porque realmente lo que Dios quería
circuncidar en Abraham no era su prepucio, era circuncidar precisamente toda esa incredulidad y toda esa carnalidad, como hablábamos en el primer versículo que leímos. Entonces vea conmigo los momentos en los que Dios tuvo que circuncidar a Abraham, haciendo una operación íntima en su vida. Lo primero que nosotros vemos en Abraham es que Dios quiere arrancar de nuestra vida el temor. Amén. ¿Sí? Dios está interesado en arrancar de nuestra vida toda clase de temor. Si tú quieres heredar las promesas, ¿cuántos quieren heredar promesas? A ver las manos. Bueno, necesitamos ser hombres valientes. Y cuando digo hombres me estoy refiriendo a hombre o mujer, ¿ok? Necesitamos ser personas esforzadas, pero necesitamos ser hombres, personas valientes. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña bien claro que el temor es un tropiezo para el hombre. No podemos nosotros alcanzar y heredar las promesas de Dios si en nuestra vida nosotros vivimos en temor. Por eso usted puede ver en la Biblia, algunos estudiosos han dicho que en la Biblia se encuentra 365 veces la frase no temas. Algunos lo han contado, yo quiero creer lo que así es, no lo he contado personalmente, pero quiero creer que así es. Y los que lo han contado y lo han puesto o lo han escrito, dicen que se encuentra 365 veces precisamente en la Biblia para recordarnos cada día del año que debemos ser valientes y no temer. Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde el principio, amados hermanos, una de las consecuencias del pecado fue precisamente el temor. ¿Se acuerda usted que cuando Adán y Eva pecaron, se anduvieron escondiendo porque dice que escucharon la voz de Dios y tuvieron temor? ¿Sí? Tuvieron vergüenza, y esa es una de las consecuencias del pecado, el temor. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el temor. Por eso Dios quiere arrancar de nuestra vida el temor, y lo hizo con Abraham. No lo iba a llevar a ser el padre de la fe, no lo iba a llevar a ser el que heredara las promesas que le había dicho, sin antes meter su cuchillo en el corazón de Abraham y arrancarle toda clase de temor. Por favor, abre tu corazón en esta noche, porque si tú llegaste aquí todavía con temores en tu vida, temores al mañana, temores al que qué va a pasar, temores a que me voy a enfermar, temor a que si la economía se pone mal, temor a que qué tal si me asaltan, temor a toda clase de temor que pueda venir. Muchas veces esos temores nos apartan de la promesa de Dios, y Dios quiere poner su mano en tu corazón para echar fuera el temor. Mira lo que hizo con Abraham. En Génesis capítulo 15, dice la escritura en el versículo 1: después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, mira cómo le dice: no temas, Abraham, yo soy ¿qué? Tu escudo, aleluya, y tu galardón será sobremanera grande. Otras versiones dicen: tu recompensa será muy grande. Dice: voy a darte muchas riquezas. La otra versión lo dice así. Entonces, Dios le dice que va a haber una recompensa grande a Abraham. Le habla inclusive hasta de riquezas, y estoy de acuerdo en esa versión, porque nos damos cuenta que Abraham se convirtió en un hombre no rico, en un hombre muy rico. Que si podemos nosotros ver más adelante la escritura, y yo no tengo tiempo para leer todo eso, pero usted puede leer más adelante, inclusive más adelante, él regala o da
vacas, da ganado a otro rey. Increíble eso, que tú le puedas dar a un rey. ¿Por qué? Porque este hombre era de verdad muy billetudo. ¿Te acuerdas que tenía cuántos siervos? 318. ¿Sí? ¿Se acuerda? Entonces, la Biblia dice, después de estas cosas, y por favor, le he dicho mucho que cuando usted estudie la palabra del Señor como lo estamos haciendo en esta noche, ponga atención a cada detalle de la Escritura, porque cada detalle me conecta con la revelación de la palabra de Dios para entender por qué Dios está diciendo lo que está diciendo. Le está diciendo a Abraham, Abraham, no temas, soy tu escudo. Pero ¿sabe? Se lo dice después de estas cosas. ¿Lo leyó? ¿Verdad que así decía el versículo? Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué cosas habían pasado a las que se está refiriendo aquí la palabra? Bueno, si usted ve el capítulo anterior, capítulo 14 de Génesis, estamos hablando de cuando Lot cae cautivo y Abraham toma a 318 de sus siervos nacidos en casa y va a buscar a su sobrino Lot, y entonces lo rescata al vencer a 4 reyes poderosos que habían vencido a 5 reyes. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí? Abraham, con tan solo 318 hombres, siervos nacidos en casa, va y derrota a estos 4 reyes poderosos. Y por eso la Biblia dice, después de estas cosas, Dios le habla a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. ¿Sabes qué le está diciendo Dios? Abraham, esa batalla no la ganaste tú. ¿Cuántos reciben eso? Esa batalla no la peleaste tú, la peleé yo por ti. Porque con 318 no podrías haber vencido a 4 reinos. Yo soy el que pelea por ti. Iglesia, recibe esta palabra. El Señor dice, yo peleo por ti. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque he aquí yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque yo soy tu escudo. Aleluya, recíbelo por favor. Así se heredan las promesas. Porque cuando tú sabes que Dios está de tu lado, tú no tienes temor al mañana, tú no tienes temor a ningún peligro, tú no tienes temor a ningún principado, a ningún demonio que se ponga enfrente, porque sabes que mayor es el que está contigo que el que está allá afuera. Aleluya. Porque Jehová es tu escudo, es tu fortaleza, es tu pronto auxilio en la tribulación. Abraham, soy tu escudo. Pon tu nombre, por favor, allí. Pon tu nombre. ¿Por qué? Porque te puede estar hablando Dios a ti. Jorge, yo soy tu escudo. No temas. En el capítulo 15, en el versículo 2, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Escuche esto, cuando Dios habla con Abraham, resulta ser que Abraham da a entender que tiene todavía un temor. Ha entendido que Dios peleó con él esta batalla y que la ganó Dios y no él. Pero Abraham habla de un temor que todavía hay en su corazón. Señor, ¿qué me vas a dar? Ando sin hijo, todavía no tengo hijo. Me has dicho que voy a hacer bendición y que en mí van a ser benditas todas las familias de la tierra, que me vas a enriquecer, que me vas a dar tantas promesas y que voy a hacer bendición, pero hay un temor dentro de mi vida, no tengo hijo. Y el que me va a heredar va a ser este Damaseno. Y Abraham expone un temor en su vida, y por eso Dios, cuando ve que en el corazón de Abraham hay esta clase de temor,
le habla otra vez en el versículo 7. Y mira cómo le vuelve a repetir Dios para que Abraham circuncide o deje que Dios circuncide su corazón, arranque esa carnalidad que nos hace temer, arranque esa carnalidad que a veces nos hace dudar de las promesas de Dios, del respaldo de Dios, y entonces podamos creer que Dios pelea por nosotros. Génesis 15, verso 7. Le dijo: yo soy Jehová, amén, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. No solamente le está diciendo a Abraham: yo peleé contigo esa batalla contra esos 4 reyes, sino que Abraham, yo soy el que te estoy protegiendo desde que te saqué de esa tierra de perdición. Desde ese momento yo soy tu escudo, yo soy tu protección. Desde ese momento quizá tú tenías temor para salir de tu tierra, para dejar tu parentela, para hacer este recorrido tan grande. Tú tenías temor, pero yo soy el que te protegió en todo el camino. Aleluya. Soy yo, Jehová tu Dios, el que te saqué de esa tierra de perdición. Iglesia, recibe esta palabra. Dios te puede estar hablando a ti, te puede estar diciendo: Jorge, no temas, yo soy Jehová tu Dios, yo soy tu escudo, que te saqué de esa tierra de perdición donde tú estabas, te saqué de esa condición de desánimo donde te encontrabas, te saqué de esa condición de drogas donde tú vivías, te saqué de ese mundo de criminales donde tú estabas, te saqué de ese mundo, ¿por qué no decirlo?, de idolatría donde tú vivías. Yo te saqué de ahí, yo te traje hasta esta tierra, a esta casa, para que herede las promesas que tengo para tu vida. Pero no temas, si te traje te voy a proteger. Aleluya. Qué hermoso es el Señor. Nos ha traído a este lugar, hermano, para que podamos heredar las promesas. Pero necesitamos recordar que es nuestro escudo, que es nuestra fortaleza. Mire, anoche mirábamos con mi esposa las noticias, mirábamos cómo en México se habían amotinado por los cambios que estaba habiendo en el gobierno, en la constitución, en los poderes que hay en nuestra nación. Al mismo tiempo veíamos cómo este hombre que había ganado las elecciones, porque hay mucha evidencia que había ganado las elecciones en Venezuela, había partido en un avión, tuvo que ser exiliado, pedir refugio político en otra nación. Y veíamos cómo Venezuela está hecha un caos. Veíamos cuántas personas están en la frontera también tratando de cruzar. Veíamos cuánta incertidumbre hay aquí en esta nación después de este debate presidencial que ha habido. Veíamos cómo está allá en Rusia y Ucrania este conflicto que parece no tener ningún fin. Y veíamos también cómo están las cosas en Israel cada día acrecentándose de tal manera que no sabemos lo que puede pasar. Y aún inclusive los candidatos presidenciales hablaban ya de una tercera guerra mundial. Qué increíble. ¿Será que estamos a paso de eso? Dios lo sabe. ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Vamos a tener temor? En el momento que caigamos en el temor, amados hermanos, en ese momento que vamos a caer en el lazo. Usted y yo no dependemos de la economía de este país. Lo repito otra vez, usted y yo no dependemos de la economía de este país. Tú no dependes de la bolsa de valores de Nueva York. Tú no dependes inclusive de tu trabajo o de tu empresa o de tu negocio. Tú dependes de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya, de Él viene tu socorro, de Él viene tu ayuda. Él es el que te protege, Él es el que te ayuda. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, cuando yo hice la casa, le voy a decir algo muy personal y por favor, esto no es una doctrina. Esto no es una doctrina, esta es una cuestión muy personal. Cuando nosotros hicimos la casa y terminamos la casa, yo sé que aquí en Estados Unidos se acostumbra a asegurar las casas. ¿Para qué? Para cualquier evento, cuestiones por el estilo. Y le digo algo, yo estuve pensando y analizando compañías para hacer esto, pero en mi convicción,
Dios tratando conmigo. Le estoy diciendo que es un pensamiento, una convicción personal, ¿ok? Dios tratando conmigo me decía: Jorge, ¿te das cuenta que hay países donde la gente no puede asegurar sus cosas? Porque lo único que tienen les alcanza solamente para vivir. ¿Sí? ¿Cómo le hace esta gente, por ejemplo, cuando tú vas a Cuba, que están expuestos todos los años a temporadas de huracanes? ¿Cómo le hace esta gente para asegurar su casa? ¿Cómo le hace esta gente para asegurar sus pertenencias si a veces no pueden ni asegurar su propia comida del día? Porque no tienen los recursos, no tienen las facilidades. ¿Qué me estaba haciendo Dios? Me estaba llevando a un paso grande de fe, de tal manera que yo dije: Señor, si otros te creen a que tú vas a proteger las cosas que tú les has dado, yo también te quiero creer. Yo tengo y podría pagar esa aseguranza al año para proteger la casa, pero prefiero usar ese dinero en otras cosas, Señor, y creo y voy a creer que tú vas a mandar tus ángeles para proteger mi casa, porque tu palabra dice que lo mandaste con Job, ¿cierto? No dice que lo protegió, ¿verdad? Y lo cercó, ¿no dice así? ¿Y qué dice el Salmo 5? Porque tú al justo bendecirás como un escudo, lo rodearás con tu favor, aleluya. Y sabes qué, amado hermano, la palabra de Dios echa de ti fuera todo temor, de tal manera que yo no estoy confiando en una aseguradora de este mundo, estoy confiando en el mejor seguro, y el mejor seguro es angelical. Amén. Es angelical, porque ¿sabes por qué? Porque a veces las aseguradoras de esta tierra, cuando te toca tú pagarles, y están ahí. Si te tardas un día, te tardas 2 días, te tardas una semana, ya te están llamando y ya te están mandando recargos y ya te quieren cancelar. Pero cuando se les toca hacer un reclamo y que ellos nos tienen que pagar, entonces se hacen como que la Virgen les habla. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, ¿qué te estoy diciendo? No te estoy diciendo que seas imprudente. Cuando hicimos la casa, lo hicimos con cuidado. Contratamos electricistas, contratamos personas que saben lo que estaban haciendo para no hacer las cosas al ahí se va y al rato que haya un corto. ¿Y qué pasó? ¿Se quemó la casa? ¿Se durmieron los ángeles? No. Yo fui imprudente. ¿Me estoy explicando? Se hizo la casa como se debe de hacer. Y también soy prudente viendo que si hay un árbol que ya está en mal estado y está cayendo para el lado de mi casa, bueno, no voy a esperar que venga un ángel y me lo corte. ¿Sí me estoy explicando? Le voy a pedir a Dios que me mande otro de sus ángeles para que me ayude a cortarlo. Y gracias a Dios que Dios siempre ha mandado un ángel. Sí, mi hermano Carlos por ahí debe de estar. Y nos ha ayudado, y en una ocasión creo que mi hermano Eli también me ayudó con una rama por ahí, aunque él no es arbolero, pero creo que él supo un poquito. No sé si, ¿sí, verdad, brother? Sí, ¿verdad? Entonces, ahí está. Entonces, yo pongo mis precauciones porque Dios bendice la prudencia, no la imprudencia. No sé si me estoy explicando. Porque no quiero que diga: el pastor nos está enseñando a ser imprudentes. No. A mí me es suficiente mi fe para creer que Dios es mi escudo, mi fortaleza y me protege. Como no es ley que yo tenga seguro en mi casa, entonces no lo pongo. Como es ley que debo de tener seguro en mi auto, entonces lo pongo, pero no le pongo el máximo. Porque mis autos están pagados. No me gusta estarle regalando dinero al banco en intereses, en préstamos. No me gusta nada de eso, porque cada dinero que Dios pone en mi bolsa lo tengo que usar sabiamente. ¿Sí? Entonces no me gusta estarle dando dinero al banco en intereses ni nada de eso. Por eso no le pongo a mis autos la más grande de las coberturas, porque no le quiero estar regalando el dinero a las aseguranzas. Prefiero bendecir el reino de Dios. Prefiero bendecir a otros con lo que Dios me da. Y cuando yo hago eso, a Dios le presto y Dios me paga conforme a sus riquezas en gloria. Me ha funcionado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios ha circuncidado mi corazón de todo temor.
¿Cómo está el tuyo? ¿Qué dices? No, yo seguro para esto. Y si hubiera seguro para el perro, hasta compraba seguro para el perro. Bueno, mire, si hay. ¿Cómo no me han dicho para asegurar a mi perruña? Tan chula que está que no quiero que se muera. ¿Cómo está tu corazón en cuanto al temor? ¿Ah? ¿Y si me quedo sin trabajo? Ay, ¿y si me enfermo? Ay, ¿y si la compañía esto? Ay, ¿y si lo otro? Dios te dice, no temas. Yo soy tu escudo. Yo te guardo. Yo te protejo. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Alaba al Señor, por favor, si tú recibes esta palabra. Pero Dios tuvo que hablar esto con Abraham, ¿sabes por qué? Porque Abraham en repetidas ocasiones mostró que tuvo temor. Por ejemplo, antes de que le dijera esto en el capítulo 15, en el capítulo 12, y no lo vamos a poner en pantalla, pero en el capítulo 12, usted puede leer que cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Abraham se va para Egipto, y usted lo sabe porque ya lo hemos estudiado. Fue a Egipto y cuando llegó a Egipto, dice la palabra que tuvo temor. Y le dijo a su esposa, quiero que digas que eres mi hermana porque si no a mí me van a dar, como dijo el chinito, cuello. ¿Cierto? Y Abraham tuvo temor. Sabemos que el faraón cuando descubrió todo aquello, lo mandó sacar de Egipto y así salió Abraham de Egipto. Nosotros vemos más adelante en Génesis capítulo 20, amados hermanos, y usted cuando tenga oportunidad lo puede leer en casa, que Abraham, a pesar que en el capítulo 15 ya Dios le había dicho, yo soy tu escudo, yo soy tu protector, yo soy el Dios que te saqué de la tierra de Ur de los Caldeos, Abraham vuelve a tener temor y en esta ocasión se va a la tierra de Gerar, se encuentra con el rey Abimelech. ¿Y sabe qué hizo Abraham cuando llegó a la tierra de Gerar con el rey Abimelech? Volvió a hacer exactamente lo mismo que hizo en Egipto. Le dijo a su esposa Sara, quiero que digas, mire, segunda ocasión, que el padre de la fe, compruébelo en casa. La misma fórmula que aplicó en Egipto, la está aplicando ahora en Gerar y le dice, es mi hermana, di que eres mi hermana para que no. Dice la escritura que Dios cerró toda la matriz de la casa de Abimelech por culpa de Sara, de tal manera que Dios le aparece a Abimelech, el rey Abimelech, de noche, y ¿sabe qué le dijo? Algo que ninguno de nosotros hombres quisiéramos escuchar y un día predicaremos de esto. Dios se le aparece a Abimelech y le dice, eres hombre muerto. Qué bonita profecía, ¿verdad? Qué bonito sueño. Dios se te aparece, eres hombre muerto, Jorge. Ah, cálmate, Señor, ¿qué pasó? Sí, eres hombre muerto porque has tomado mujer que no te corresponde. Esa mujer tiene marido. Esa mujer está casada. Señor, yo no sabía. Y eso es lo que estoy parafraseando la historia. Yo lo hice con rectitud de corazón, dice Abimelech. Y entonces cuando se descubre el engaño de Abraham, Abimelech viene con Abraham y le dice, oye, ¿por qué me has hecho esto? Etcétera, etcétera. Y otra vez. ¿Sí me estoy explicando? Pero ¿qué estamos viendo en Abraham? Un hombre que constantemente tenía. Ahora le digo algo. En la vida cristiana, cierto o no, constantemente el temor toca nuestras puertas. Dígame a alguien de aquí que no ha tenido temor. Abraham tenía el temor más grande en su vida de que ya no iba a tener hijo. Probablemente tú tienes temor en tu vida. Quizá no de enfermarte, quizá no de que te vayas a la quiebra, quizá no de que te suceda un accidente. Probablemente tienes temor de que tus oraciones no sean contestadas.
y no veas a tus hijos o a tus hijas ser salvos. Y probablemente, como ves que el periodo se está alargando, el tiempo está pasando y tú ya te estás desesperando, está la fe, pero no está la paciencia y viene el temor a tu vida. Y cuando viene el temor a tu vida, cuidado, porque el temor te pone el lazo y Dios te dice: hey, momento, echa fuera todo temor, porque el temor va a atacar tu fe. ¿Me estoy explicando? Y si te roba la fe, estás perdido, porque la Biblia dice que por la fe el justo va a vivir. Amén. Amados hermanos, por favor, por eso Dios tuvo que tratar con el corazón de Abraham y circuncidarlo, porque Abraham se estaba haciendo viejo, tenía temor que no podía tener ese hijo, y entonces cuando está en esa duda, cuando está en ese sufrimiento, en ese temor, es cuando viene su esposa amada y le da aquella recomendación que hemos estudiado tanto, que se acueste con la sierva llamada Agar. Y usted y yo conocemos el resto de la historia. Abraham se acuesta o duerme con Agar, y entonces viene a concebir Agar, y Agar, después de que ve que concibe, se empieza a burlar de Sara, ¿recuerda? Y entonces Sara la comienza a afligir, y es aquí cuando vimos que Agar tiene que huir. Ojo, por favor, cuando Agar huye, nosotros hemos aprendido que el ángel de Jehová se la encontró en el desierto, ¿cierto? Y le dijo: mira, no estés huyendo, vuélvete a tu señora, ponte sumisa. Pero le dijo algo más, lo vamos a leer. Génesis 16, verso 11. Perdone que me esté saltando muchos versículos, pero si no, no acabo como Horacio en 20 minutos. De hecho, ya perdí Horacio. Voy a perder seguidores. Ni modo. Génesis 16, 11. Además le dijo el ángel de Jehová, o sea, le agregó. Aparte de decirle: te regresas a tu casa y te pones sumisa, le agregó el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, darás a luz un hijo, llamarás su nombre, ¿qué? Ismael. Y aquí está la razón del nombre de Ismael: porque Jehová ha oído tu aflicción. Iglesia, por favor, recibe esto. Dios quiere circuncidar nuestro corazón y echar fuera toda carnalidad, para arrancar de nosotros todo el temor. Y para arrancar de nosotros todo el temor, tienes que recordar que Dios nos oye en los momentos de aflicción. Amén. Por favor, recuerde esto. Tienes que dejar que Dios circuncide tu corazón, eche fuera todo temor, y para que esto pueda ser posible, recuerda que Dios nos oye en los momentos de aflicción. Por eso le pusieron a este niño el nombre de Ismael, porque Ismael significa Dios oye. Amén. Yo no sé si tú estás convencido que Dios oye. Amén. Él no solamente nos habla, porque yo creo que Dios habla, pero yo también creo y estoy convencido que Dios oye. Y creo que Dios habla porque me ha hablado más de una ocasión, pero también estoy convencido de que Dios oye. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo he clamado, Él me ha escuchado. Aleluya. Gloria a Dios. Aplaude a ese Dios que escucha, a ese Dios que oye. Pero por favor, cuidado con esto, porque si tú oras cuando tienes problemas, entonces realmente estás en problemas. Te lo repito otra vez. Si tú eres de aquellas personas que solamente oras cuando tienen problemas, entonces realmente estás en problemas, ¿sí? Pero si tú oraste, entonces no te preocupes. Preocúpate si no oraste. Pero si oraste, no te preocupes,
porque Dios está en control. Dios es tu escudo, Dios es tu salvador, Dios es tu protector y Él está contigo y Él escucha tu oración. Amén, gloria a Dios. Qué hermoso que hay un pueblo aquí que recibe esta palabra del Señor. Es lo que Dios le tuvo que decir a Abraham acerca de este joven. Por eso le puso el nombre de Ismael. Iglesia, que no se nos olvide que Dios nos oye. Se lo está recordando a Abraham porque Abraham, te lo vuelvo a repetir, tenía el temor de que se estaba haciendo viejo, no venía ese hijo y entonces Dios le tiene que decir: Ismael, yo escucho. Señor, te estás tardando. Dios te dice: Ismael. La próxima vez que pienses que Dios no está escuchando, o mejor dicho, que Dios está tardando, escucha la voz de Dios que te dice: Ismael. Amén. Y echa fuera todo temor. Echa fuera todo temor. Recuerda que la Biblia nos dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, aleluya, de poder. ¿Cierto? Por eso la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Por eso la Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. ¿Con cuánta razón la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no? Pero la clave es clamar. Clama a mí, dice el Señor. ¿Por qué te está invitando el Señor a clamar? Porque Él oye. ¿Sí? Pero Él no oye si tú no clamas. Él ve nuestra aflicción. No va a responder nuestra petición si no clamamos. Por eso yo le digo a la gente que a veces nos pide orar por ellos porque están enfermos o porque tienen un problema o porque tienen alguna circunstancia difícil o alguna petición muy grande y que nos piden orar por ellos. Yo le digo: sí, pero más que orar por usted, yo quiero unirme a la oración suya. Porque creo que el más interesado en que Dios responda es usted. ¿Cierto? Y si usted clama, Dios oye. ¿Verdad? Así que yo me uno a su oración. Porque es muy fácil poner nuestras peticiones o nuestros deseos en las personas ajenas para que ellos oren por nosotros y nosotros tranquilos en casa viendo Netflix o viendo, no sé, dígame no sé, Los Tigres del Norte, no sé qué puedo decir. ¿Sí? No sé, la novela de moda, ¿verdad? No, es muy fácil. No, dice Dios: clámame, yo te respondo, porque yo oigo. Yo soy el Dios que oye. Amén. Génesis 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Aquí está la circuncisión de la que hemos hablado. Cuando Dios mete su cuchillo literalmente en la vida de Abraham y le recuerda que Dios es todopoderoso para cumplir sus promesas. Amén. Iglesia, si hay temor en tu vida, cualquiera clase de temor que tú tengas, tienes que recordar, número 1, que Dios es tu escudo. Número 2, tienes que recordar que Dios oye nuestro clamor. Número 3, tenemos que recordar que Dios es todopoderoso. No hay circunstancia, no hay problema, no hay montaña, no hay situación, por más difícil que sea, que Él no tenga el poder o la capacidad para resolverlo. Hemos escuchado testimonios aquí
increíbles, de sanidades, de migración, abriendo puertas de una manera increíble, de provisión, ¿sí? Y la lista se hace grande. Y todo esto demuestra que tenemos un Dios todopoderoso. Aleluya. Por eso la Biblia dice que lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Cuántos creen esto? Le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, porque todo es posible si puedes creer. Si puedes creer, ¿en qué? En el Dios todopoderoso, que le apareció a Abraham y le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. La Biblia, amados hermanos, muestra este llamado de Dios para Abraham a la perfección, porque Abraham todavía no estaba listo para que esa promesa de recibir a ese hijo se hiciera realidad en él. Su corazón necesitaba seguir siendo circuncidado. Necesitaba Dios arrancar toda carnalidad, todo temor, toda duda. Dios tenía que poner su bisturí en su corazón, en su mente de Abraham, para formar en Abraham el padre de la fe. Porque ese Abraham que decía: es mi hermana, no es mi esposa, no es el padre de la fe. Faltaba algo más, y por eso le faltaba la mayor promesa en su vida por cumplirse. Pero ojo, por favor, le faltaba la mayor promesa en su vida por cumplirse porque le faltaba la mayor circuncisión en su corazón. ¿Está conmigo? Por favor, no pierda atención los últimos minutos en este momento. Lo voy a repetir otra vez. Abraham no tenía todavía en sus manos la mayor promesa. Ya tenía dinero, muchas riquezas, ¿sí? Ya tenía abundancia, ya había sido bendecido, ya se había hecho un hombre poderoso, pero le faltaba la mayor promesa: su hijo en sus brazos. ¿Cierto? No tenía la mayor promesa porque le faltaba la mayor operación íntima en su corazón. Le faltaba la mayor circuncisión en su vida. Y es aquí a donde Dios lo lleva, a la circuncisión, donde le pide exactamente lo que más ama. Ojo con esto, porque si nosotros no somos capaces de darle a Dios lo mínimo, dudo que seamos capaces de darle a Dios lo que más amamos. Nadie dijo amén. Porque va a haber ocasiones en las que Dios te va a pedir algo que tú quieres. Va a haber ocasiones en las cuales Dios te va a pedir algo que te gusta. Va a haber ocasiones en las que Dios te va a pedir solamente el 10. Va a haber ocasiones en las que Dios te va a pedir más del 10. Va a haber ocasiones en las que Dios te va a pedir que des todo lo que traes. Y va a haber ocasiones que Dios te va a pedir inclusive lo que amas. ¿Cómo? Sí. A lo mejor tú amas tanto tu carrera. Ha habido personas que aman tanto su carrera y están enamorados de su carrera y de lo que han logrado. Y llega un momento en el que Dios le dice: ¿sabes qué? Te quiero hacer pescador de hombres. Deja las redes. ¿Estás dispuesto a dejar eso tanto que amas? Y ha habido personas que han sido dispuestas a dejarlo. Pero ha habido personas que dicen: no, Señor, con eso no te metas. Dios habla con Abraham en el Génesis capítulo 21 y mire lo que sucede. Versículo 1: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. Note por favor esta palabra que yo subrayé:
en el tiempo que Dios le había dicho. ¿En qué tiempo? En el tiempo que Él había dicho. Iglesia, por favor, que no falte tu fe, que no falte tu paciencia, porque en el tiempo que Dios ha dicho, tú puedes heredar las promesas. Amén. Dios habló con Sara en el tiempo que había dicho, como había hablado. Por lo tanto, Dios es todopoderoso para hacer lo que ha dicho y para cumplir lo que ha hablado acerca de nosotros, y lo va a hacer todo a su tiempo. No es mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Por eso el versículo 3 dice: y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Por fin llegó el tiempo de tan esperado momento. Por fin llegó el tiempo de que esa promesa que él temió que no venía, y que no venía porque se hacía viejo y no venía, por fin llegó el momento en el que Dios se la concede. Y le ponen por nombre Isaac. Isaac significa risa. Isaac significa risa. Alguien ha dicho que si tú quieres hacer reír a Dios, entonces cuéntale tus planes. ¿Cierto? ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Porque a veces, Señor, y mira esto, y Dios dice, si supieras mis planes, si supieras lo que yo pienso, mis caminos no son tus caminos, tu tiempo no es mi tiempo. Me haces reír, hijo. ¿Sí? Pero aún con todo eso, ¿sí?, Dios quiere cumplir sus promesas en nuestras vidas. Entonces le ponen Isaac, versículo 4, y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. Ahí está la clave: como Dios le había. Mire que Abraham está siendo perfeccionado y ya sabe que tiene que obedecer a la primera, aunque duela. Porque lo hizo con Ismael, ¿cierto? Pero Ismael era el hijo de la chacha. No era el hijo de la promesa, no era el hijo anhelado, no era el hijo amado. Quizá por eso no le dio dificultad meterle cuchillo. Pero cuando viene el bebecito querido, el bebecito de 25 años esperado, necesitaba meterle cuchillo, ¿cierto? Y Abraham no podía cerrar su corazón para meterle cuchillo. Dios dijo que tenemos que circuncidarlos. Lo siento, hijo, te quiero, te amo tanto, pero te tengo que meter cuchillo porque Dios lo ha mandado. ¿Sabes que a veces así tenemos que hacer en las casas? Meterle cuchillo a nuestro hijo, disciplinarlos porque así Dios lo ha mandado. 2 amenes. Meterle cuchillo, disciplina a nuestros hijos porque Dios así lo ha mandado. Es más el bien que le hacemos a nuestros hijos cuando los disciplinamos que el dolor que les causamos. ¿Cierto? Lo circuncidan y dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. ¿Qué estamos viendo aquí? La máxima expresión de circuncisión, la máxima operación, el más grande procedimiento en la vida de Abraham está por venir. No era la circuncisión que había hecho en Isaac, sino venía algo más. Venía un reto, venía una prueba mayor para Abraham. ¿Y cuál es? Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Oiga, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Pausa, por favor. Vida cristiana es un proceso lleno de diferentes procedimientos o pruebas o operaciones íntimas para perfeccionarnos a fin de que heredemos las promesas. ¿Está conmigo?
Entonces, Abraham está en la máxima operación íntima, en el máximo procedimiento para entonces convertirse realmente en el padre de la fe. Por eso dice que Dios probó a Abraham. Verso 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo he dicho mucho esto y lo vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, amados hermanos, porque la verdad que una de las historias que a mí más me conmueve y toca el corazón es esta historia. Porque cuando mi hija estuvo en el hospital a punto de morir, Dios me llevó a esta historia para decirme: acuérdate de Abraham. Acuérdate de Abraham. Y cuando Dios me dijo acuérdate de Abraham, todo lo que yo le estoy leyendo empezó a pasar por mi mente, empezó a pasar por mi corazón, y Dios empezó a circuncidar una vez más mi corazón y a echar fuera todo temor y a echar fuera todo amor que pudiese ser más grande que el amor que yo le tengo a Él. Dicen que las mamás aman mucho a los varoncitos y los papás a las muchachitas o a las señoritas, a las niñas. Y se crea un vínculo especial del papá con la hija y de la mamá con el hijo. Dicen que eso es así. ¿Será cierto? ¿Será cierto? Algunos papás por temor a sus hijos no quieren contestar. Pero en ocasiones sucede así. La hija como que se siente protegida con papi y los hijos se sienten malcriados con mami. Apapachados. Ahí van con la mamá y la mamá y la mamá. Y bueno, amados hermanos, esta historia de Abraham me recuerda mucho ese momento, porque Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo único y amado, y dice que lo ofrezca en holocausto. Yo he explicado anteriormente y lo voy a explicar otra vez para los que no han escuchado esto, que tú y yo leemos que lo ofreciera en sacrificio en holocausto, pero no sabemos lo que el holocausto realmente significaba. Y te lo quiero explicar en un minuto. El holocausto era el más cruento de todos los sacrificios ordenados por Dios en el Antiguo Testamento. El holocausto no solamente significaba que Abraham tenía que matar a su hijo y meterle un cuchillo en la garganta. El holocausto significaba que le iba a meter el cuchillo en la garganta, lo iba a desangrar, sacarle toda la sangre, vertirla sobre el altar. Después de eso, Abraham tenía que desollarlo. ¿Qué significa eso? Tenía que, con el cuchillo que le acababa de meter en la garganta, tenía que empezar a cortarle todo el cuero cabelludo de todo el cuerpo, hasta dejar la carne expuesta a la vista. No sé si me estoy explicando. Eso significaba el holocausto. Y después de quitarle toda la piel, desollándolo, tenía que poner el cuerpo entero de su hijo sobre el altar y tenía que meterle fuego una y otra vez hasta reducir todo el cuerpo a cenizas, inclusive los huesos. O sea, era una incineración como la de hoy en día, que no se iba a tardar solamente 1 minuto, 2 minutos. Iba a pasar tiempo Abraham viendo a su hijo cómo se hacía, perdónenme la expresión, chicharrón y cenizas. ¿Te imaginas lo que Dios le está pidiendo a Abraham? ¿Te imaginas? Por eso tú entiendes que cuando Dios me dijo acuérdate de Abraham, porque yo le estaba diciendo: Señor, mi hija, sánala, Padre. Mi hija, mira, yo soy tu siervo, te quiero servir. Le decía tantas cosas al Señor, y el Señor me dice: acuérdate de Abraham. Y yo, ¿cómo que me acuerde de Abraham? Sí, acuérdate de Abraham.
Voy a la historia de Abraham y veo que le pide que lo ofrezca en holocausto. Yo me acuerdo del holocausto porque una de las materias que yo estudié fue precisamente todas las fiestas y todo lo del tabernáculo, y sabía lo que significaba el holocausto, y dije, oh Señor, ok, ¿qué me quieres decir cuando me dices acuérdate de Abraham? Entonces llegué a este versículo, el versículo 3, y dice que Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Cuando Dios me estaba diciendo acuérdate de Abraham, Dios me estaba diciendo Abraham ni preguntó por qué, ni para qué, ni repeló, ni puso excusas, ni dijo, oh Señor, ¿por qué no tienes otro plan? Nada de eso. Abraham dice que se levantó muy de temprano de mañana. ¿Lo acabamos de leer o no? Yo digo, ¿Abraham estaba loco o qué tiene? No, está aprendiendo a ser obediente realmente. No importa qué tan doloroso, no importa qué tan triste sea lo que Dios nos permita pasar, tenemos que aprender a ser obedientes en todo tiempo, hermanos. Tenemos que aprender en todo tiempo que nuestra fe no debe de faltar. Así estemos viendo a uno de nuestros hijos debatirse entre la vida y la muerte, tu fe necesita estar firme y debemos echar fuera todo temor en el nombre de Jesús. Porque Dios sabe lo que hace. Y Dios sabía lo que estaba haciendo al pedirle a Abraham que sacrificara a su hijo en holocausto. Le metes cuchillo, le quitas toda la piel, lo pones allí en el altar, lo quemas hasta reducirlo a cenizas. Todo esto le estaba pidiendo Dios a Abraham, y Abraham fue obediente. Se levanta muy temprano de mañana, no pone ninguna excusa y va, dice, al lugar que Dios le dijo. Hermano, la obediencia de Abraham al mandato divino es un asunto de responsabilidad, de responder inmediatamente, porque muy de mañana se sometió totalmente a algo que, aunque era contrario a su inclinación hacerlo, tan pronto como se dio cuenta que esa era la voluntad de Dios, entonces Abraham respondió y obedeció en silencio. Es lo que Dios quiere que hagamos. Porque yo no veo a Abraham preguntando nada. ¿O sí? ¿Verdad que no? Obedeció en silencio lo que se le mandaba. Muy de mañana se levanta. Esto nos habla que debemos ser obedientes y estar dispuestos y tener responsabilidad para responder al llamado de Dios. Muy de mañana. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué me está diciendo esto? Que no solamente se levantó muy de mañana, sino que le tomó 3 días llegar al lugar donde tenía que sacrificar a su hijo. Otra vez, la fe y la ¿qué? La paciencia. ¿Sabes por qué? Porque Abraham, al no cuestionar a Dios, le creyó que Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Cuántos creen que Dios sabe lo que está haciendo? Aunque tú no lo entiendas. Yo no entendía por qué mi hija se estaba muriendo, pero tenía que confiar que Dios sabía lo que estaba permitiendo. ¿Me estoy explicando? Va a llegar un momento en el que quizá tú no sepas lo que está pasando, te va a confundir, pero tienes que tener confianza de que Dios sabe lo que está haciendo. Oh, ¿cuántos reciben esa palabra? Él sabe lo que está haciendo, ¿sí? Entonces Abraham cree que Dios sabe lo que está haciendo, pero ojo, le toma 3 días llegar de ese lugar donde recibió el llamado a donde tiene que sacrificar en holocausto a su hijo. En esos 3 días, amados hermanos, su paciencia, no solamente su fe, fue probada. Porque en esos 3 días
Pudo venir el temor, vinieron muchas dudas, pudo venir muchas cosas que la Biblia no nos narra, pero podemos creer que pudieron suceder en la mente y en el corazón de Abraham en esos 3 días. ¿Sabes por qué? Porque según los estudiosos, amado hermano, esos 3 días que le tomó a Abraham recorrer un lugar fueron como 80 a 100 kilómetros que él tuvo que recorrer en aquel entonces, ¿sí? Y entonces cuando él estaba recorriendo estos 3 días o estos 100 kilómetros, eran momentos difíciles para Abraham. Eran momentos difíciles para Abraham porque él sabía que iba a sacrificar a su hijo en holocausto. Y era el hijo de la promesa, era el hijo amado. Por eso cuando Abraham va caminando, el versículo 5 me dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos, oiga la fe de este hombre, y volveremos a vosotros. ¿Cómo? Yo y el muchacho vamos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Es cierto que iban a volver los dos? Según el mandato de Dios. ¿Qué está haciendo Abraham? Creyendo que Dios sabía lo que hacía y creyendo que Dios iba a proveer una salida. Alaba al Señor, por favor, con todo tu corazón. Pero te digo algo: si tú crees que Dios va a proveer una salida, entonces no dejes de adorarle. Porque son los que le adoran en espíritu y en verdad, los que adoran en todo tiempo, brille o no brille el sol, adoran a su Señor. En el dolor, en la tristeza, en la abundancia, en la escasez, en todo tiempo adoran en espíritu y en verdad. Y por eso ellos arrebatan las promesas. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a volver después de que adoremos. Pero te quiero decir que Abraham tenía esos ataques a la mente como la que nos llegan a nosotros de repente cuando estamos en camino a heredar una promesa. Por eso la Biblia dice que Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre su hijo Isaac, ¿te acuerdas? Y entonces tomó la mano de su hijo, tomó el fuego, tomó el cuchillo y dice que empezaron a caminar juntos. ¿Te imaginas esa escena? Agarra la leña, se la pone a su hijo, agarra el cuchillo, agarra el fuego y comienzan a caminar. Y dice la escritura que iban caminando y de repente su hijo, así lo dice el versículo que sigue adelante, ¿verdad? Que le dice el hijo: oye papi, aquí está la leña porque la traigo cargando, ¿sí? Aquí está el fuego, pero ¿y el holocausto? ¿El cordero para el sacrificio? ¿Dónde está? ¿Te imaginas el corazón de ese padre? Ese padre sabía que Dios le había pedido el cordero a su hijo amado, ¿cierto? ¿Dónde está el cordero, papá? Llevamos todo, pero falta el cordero. Y ojo, amados hermanos, y aquí yo voy cerrando. Respondiendo a Abraham, versículo 8: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice que iban juntos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Lo último que Dios le enseñó a Abraham, después de enseñarle que era su escudo, después de enseñarle que él escuchaba nuestra oración en medio de la aflicción,
después de echar de su vida todo temor, lo último que Dios le enseña a Abraham es que en todo tiempo Él es nuestro proveedor. Dios es tu proveedor. Así que si has tenido últimamente temor de que algo te va a faltar, Dios te dice: yo soy Jehová Jireh, el Dios que provee.